Buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy, el grupo número 3 hemos venido a exponer las organizaciones constitucionales autónomas de nuestro país. Se espera que de la siguiente exposición aporte conocimiento a ustedes y, asimismo, reflexionen sobre uno de los aspectos más importantes del estudio, que es la función que ejerce cada uno de los organismos autónomos de nuestro país. El Perú está caracterizado por tener un modelo republicano, unitario y descentralizado, en donde el poder emana directamente del pueblo, haciendo al ciudadano partícipe de las decisiones que sobrellevan el desarrollo del Estado. Por lo tanto, el país presenta una distribución equilibrada del poder, que permite la buena administración por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, esta distribución se ve afectada por los malos manejos de las autoridades públicas, las cuales se ven reflejadas en el receso económico, social, laboral y político del ciudadano. El desarrollo estatal y las variadas funciones que ha ido asumiendo el Estado ha conllevado a que se amplíen y verifiquen el número de sus organismos. Esas entidades tienen autonomía respecto del gobierno central. Sus directivos o funcionarios deciden sin someterse ni depender de ninguno de los poderes del Estado, ni de órdenes superiores de ningún tipo. Los organismos constitucionales autónomos dependen de su propia ley orgánica para la ejecución de sus actividades dentro de su trato. Pero es difícil que exista un desligue en su totalidad de los poderes, organismos o instituciones públicas, cuando el objetivo principal es el forjar el desarrollo progresivo del Estado, y para ello es necesario que se trabaje en conjunto. Es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control de Supervisa, vigila y verifica correctamente aplicación de las políticas públicas y el uso de recursos y bienes del Estado para realizar eficiencia sus funciones y cuenta con una autonomía administrativa y funcional economía financiera. OSA de la Contraloría General de la República del Perú. El órgano de control institucional es la unidad orgánica especializada en responsables de llevar a cabo control de gobernar una institución o entidad pública de conformidad con lo señalado en el artículo 7 y 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la
República. El artículo de Constitución de la Contraloría General de la República, el artículo 82 de la Contraloría General de la República es la entidad descentralizada del derecho público que goza la autonomía conforme de su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Análisis que han cumplido la Contraloría General de la República. La corrupción tiene efectos graves sobre esta administración pública, dado de que distrae ingentes cantidades de recursos públicos destinados a atención de los servicios públicos principales de servicios básicos son salud, educación, vivienda, trabajo, construcción, etc., reduciendo crecimiento económico y la calidad de vida. Así diluye la mínima expresión de la labor de Estado en calidad de vida. Promover e incluso las relaciones económicas, políticas y sociales. Banco Central de Reserva, su ámbito. En la Constitución también le asigna al BCR, Banco Central de Reservas, las siguientes funciones. Regula la moneda de crédito y el sistema financiero, administra las reservas internacionales de cambio, emitir billetes y monedas e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. El artículo del Banco Central de Reserva. El artículo 82 Constitución Política del Perú señala que los directores del Banco Central de Reserva del Perú no presentan entidad ni intereses particulares algunos. El análisis que ha cumplido el Banco Central de Reserva, como se menciona uno de los aportes del mapa pobreza distrital, en el 2007 haberse acercado a las distintas dimensiones de pobreza a través de indicadores de NDI, de estimar capacidades a participar de los mapas sociales, permitir ilustrar diferencias entre los departamentos con relación a la pobreza monetaria NDI. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, SBS. Es el último organismo en el ámbito económico. Este organismo autónomo está respaldado por la Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 87. La superintendencia fue creada en el 23 de mayo de 1931, bajo la denominación de Superintendencia de Bancos, y en el 2000 se amplía y toma el control y supervisión de las AFP. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su finalidad es la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y privados de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados, de los afiliados al sistema privado de pensiones. La superintendenta es la señora Socorro Heisen Segarra. El análisis. Actualmente la clase trabajadora reclama sus fondos de pensiones y de las AFP, pedido
que aún no lo resuelven. Ámbito de la Administración de Justicia. Conjunto de instituciones que resuelven conflictos jurídicos mediante la aplicación de las normas jurídicas. En este ámbito encontramos 4 organismos constitucionales autónomos, los cuales son Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo. Consejo Nacional de la Magistratura o CNM, ahora llamada Junta Nacional de Justicia o JNJ. Este organismo está estipulado en la Constitución Política del Perú de 1993 en el artículo 150. El Consejo Nacional de la Magistratura fue un organismo constitucional autónomo de la República del Perú, cuya principal función era la de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los magistrados del país. Pero en el año 2018 sus funciones fueron suspendidas como consecuencia del caso Audios de Corrupción, siendo formalmente disuelto en el 2019 y respaldado por la Junta Nacional de Justicia, siendo un organismo autónomo de alto nivel de credibilidad. Su función principal es innovar formas inteligentes de evaluación y desarrollar procesos juntos y transparentes en la incorporación y separación de magistrados y autoridades civiles administrativas en su función de administración de justicia, de legalidad y fortalecimiento del sistema democrático. Presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Alejandro Vázquez Ríos. Análisis. Ante tanta corrupción que se ha descubierto, es el pedido de una urgente reestructuración de este organismo para garantizar el buen funcionamiento y así fortalecer la democracia en el Perú. El Tribunal Constitucional. Según la CPP de 1993, en el artículo 201, nos indica que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente porque el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica, ley número 28.301. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacia constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Cuida que las leyes, los órganos del Estado y los particulares no vulneren lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto de la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular. Antecedentes. El Tribunal de Garantías Constitucionales, TGC, fue creado en la Asamblea Constituyente de 1978 hasta 1979, a propuesta de Javier Valle Riestra, quien se basó en el Tribunal Constitucional de España para el diseño de la Corte peruana. En mayo de 1982, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry
promulgó la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, el TGC. Se instaló el 19 de noviembre de 1982 con sus 9 magistrados en la ciudad de Arequipa. El 8 de abril de 1992, el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional cesó a los 9 magistrados del TGC mediante el Decreto Ley 25.422. El Congreso Constituyente Democrático reestructuró el Tribunal de Garantías Constitucionales y creó el Tribunal Constitucional, que sería conformado por 7 miembros elegidos por el Congreso de la República. Los primeros magistrados del Tribunal Constitucional fueron elegidos en 1996 tras largas negociaciones entre los partidos políticos que conformaban el Congreso. Funciones. Conforme al artículo 202 de la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional conocer e instancia única el progreso de inconstitucionalidad. Conocer en última y definitivamente instancia las resoluciones democráticas de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a la ley. Actualmente la presidencia del Tribunal Constitucional es Mariela Ledesma Narváez. Ministerio Público de Fiscalía de la Nación. Según la CPP de 1993, en el artículo 158 menciona que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo. Este jerárquicamente organizado se encuentra integrado al proceso de administración de justicia y a la defensa de los derechos constitucionales y legales de la sociedad. Trabaja por una justicia transparente, moderna y efectiva para alcanzar una sociedad pacífica con inclusión social e igualdad de oportunidades. Antecedentes. En el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979, con la misión fundamental de defender la legitimidad y de los derechos humanos, sus actividades al servicio de la ciudadanía las inició formalmente el 12 de mayo de 1981. Organismos del MPFN. Tiene dos organismos máximos, la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos. Los organismos del Ministerio Público son la Fiscalía de la Nación, representada por el Ministerio Público por 5 años, la Fiscalía ante la Corte Suprema, elegida fiscal de la Nación, las Fiscalías ante las Cortes Superiores, las Fiscalías ante los juzgados de primera instancia e instrucción. La actual fiscal de la Nación es Zoraida Ábalos Rivera. La Defensoría del Pueblo. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1993. Se encarga de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u omisiones. También se ocupa del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Antecedentes. El origen ombudsman se remonta hace 200 años atrás en Suecia. Está encargado de velar por una buena administración pública a favor de la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo atiende en el país quejas, consultas y pedidos de los ciudadanos que por alguna razón o causa han experimentado la vulneración de sus derechos. Mandatos y facultades. Algunos mandatos y facultades de esta institución son: defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal,
supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, intervenir en procesos constitucionales, elaborar informes sobre temas de especial trascendencia, investigar, ejercer iniciativa legislativa, promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados internacionales sobre derechos humanos y promover procedimientos administrativos. Representante: Walter Gutiérrez Camacho. El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de un número legal. El defensor del pueblo actualmente es Walter Gutiérrez Camacho, quien presenta un informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicita. Puede proponer las medidas que facilitan el mejor cumplimiento de sus funciones. El sistema electoral es el nombre que da la Constitución Política del Perú, artículo 176, al conjunto de instituciones encargadas de la organización, planificación y ejecución de los distintos procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares, el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas y el registro de los actos que modifican el estado civil que se llevan a cabo en el país. Todas ellas tienen su sede en la capital, Lima. Asimismo, tienen por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector, expresada en las urnas por votación directa. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones según artículo 177. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente con competencias a nivel nacional. Su máxima autoridad es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias. Estos miembros gobiernan por un periodo de 4 años, entre las edades de 45 y 70 años. Sus antecedentes. Hasta el año 1931, el Perú no había tenido un organismo rector de los procesos electorales de carácter permanente. Con la designación de David Samanes Ocampo, en marzo de ese mismo año, juró como presidente de la Junta Nacional de Gobierno, donde se inició la institución del JNE. David Samanes, con el encargo de devolver al país la senda de la democracia, anuló la jerarquía de poder supremo. El JNE se instaló por primera vez el 22 de septiembre de 1931, desarrollando las elecciones de ese año en las que resulta ganador Luis Miguel Sánchez Serra. Sus funciones. 1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. 2. Mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas. 3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y además de disposiciones referidas a la materia electoral. 4. Administrar justicia en la materia electoral. 5. Proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. Y 6. Las demás que la ley señala. Sus representantes. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. 1. Elegido por la Corte Suprema. Otro elegido por la Junta Fiscales Supremos, otro elegido por el Colegio de Abogados de Lima, otro elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y otro elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. El cargo es remunerado y de tiempo completo.
es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. El actual presidente del JNE es Jorge Luis Salas Arenas. Nacional de Procesos Electorales, ONP, es creada por la Constitución Política del Perú, artículo 177, el 31 de diciembre de 1993. Sin embargo, casi 2 años después, el 21 de junio de 1995, se publicó la Ley número 26.487, Ley Orgánica de la ONP. El primer proceso electoral organizado y ejecutado de la ONP fueron las elecciones municipales de 1995. Desde esta fecha a la actualidad, se han organizado un total de 87 procesos electorales. Son la autoridad máxima encargada de organizar, ejecutar y entregar los resultados oficiales de distintos procesos electorales, elecciones primarias, de referéndum y otros tipos de consulta popular, así como los encargados de velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos, organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y de sociedad civil. Representantes. El actual jefe de la ONP es el señor Piero Alessandro Roberto Salinas, quien es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, elegido por un periodo renovable de 4 años, y puede ser removido por el propio Consejo por una falta grave. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Es el último organismo en el ámbito electoral. El 28 de julio de 1852 se promulga el primer Código Civil peruano, en el que se crean los registros del Estado civil, base jurídica que habría de regir las relaciones de los individuos en el seno de la familia, la sociedad y el Estado, encomendándose su gestión a los gobernadores del distrito. La Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 183, indica que la RENIEC es el organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos. Otorga el documento nacional de identidad y registra hechos virtuales, como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifica el Estado civil. En procesos electorales, nuestra participación consiste en proporcionar el padrón electoral que será utilizado el día de las elecciones. La jefa de la RENIEC es Carmen Milagros Velaverde Koechlin, la cual es nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años, y este mismo puede removerla de su cargo por una falta grave. Ya para terminar, la RENIEC es una de las instituciones más confiables junto con la Iglesia Católica y la radio, según una encuesta que hicieron El Comercio e ISPOS Perú. Gracias.